Bienvenidos un sábado más a una de las conferencias del Instituto Juan de Mariana. Tenemos el local lleno, incluso hay gente fuera que quiere entrar y tenemos que habilitar la sala abajo. Y supongo que este éxito se debe a la figura que tenemos hoy, que es una persona y todo un personaje, Antonio Escotado, que muchos lo conocéis y supongo que por eso estáis por aquí. Casi todos o muchos lo conocemos pues por sus trabajos sobre las drogas, la fenomenología y toda la historia de las drogas, pero últimamente está muy interesado en todo el tema del liberalismo, filosofía política y economía, y lo que nos viene a presentar es su segundo tomo de Los enemigos del comercio, que se llama igual que el primero, simplemente tomo 2, o que el tomo 1 ya estuvimos hablando de él hace un par de años o año y medio en el Congreso Austriaco, y aquello también fue muy interesante. Y nada, bienvenido Antonio, muchas gracias por estar aquí. Tienes como una hora o lo que quieras extenderte y luego tenemos pues hasta una hora más para debatir, preguntas, comentarios, lo que quieras. Muchas gracias por venir, Antonio. Gracias, Paco. Pues no, lo de la hora me aterra y lo de la otra hora me aterra más todavía. Lo bueno si breve 2 veces bueno. Y además es una desgracia, llegué anoche de Ibiza, tenía que un avión a las 11, pero luego me metí en casa de mi hijo mayor y venga cerveza y más cerveza, llegué a casa a las 6 de la mañana, a las 7. O sea, tengo una auténtica resaca. El estado habitual de mi mente, que ya la edad que tengo no es el óptimo, pues se ve encima entorpecido por este pequeño accidente. Pero vamos a ver si conseguimos sacar la cosa adelante. Yo voy a decir un par de cosas y luego sería, a mi juicio, lo más oportuno que iniciemos una charla, es decir, que ustedes o vosotros me intervináis, me preguntéis, porque esta obra es una obra muy larga, yo la empecé hace 13 años. Paco ha dicho que últimamente me interesa el liberalismo. Paco no está claramente informado de cómo empecé yo. Yo empecé escribiendo un libro sobre los presocráticos, luego me publiqué, creo que el único tratado de metafísica que se ha publicado en el siglo XX, como quien dice, que es Realidad y Sustancia, publicado por Taurus, y que es un tocho tan infumable como los elementos de Euclides o así, o sea, puramente técnico, porque a mi juicio la metafísica es o la ontología fundamental, es aquella rama del conocimiento donde se estudian, se analizan las palabras que permiten hablar. No son más de 15 o 20, pero todo el mundo las da por supuestas. Espacio, tiempo, forma, materia, contenido, sustancia, realidad, irrealidad, nada. Si uno no hace un trabajo, a mi juicio, en metafísica o en ontología fundamental, habla siempre de prestado. La metafísica es la poesía en prosa, y entonces detenernos en los sutiles matices que puede haber, por ejemplo, en la palabra sustancia, cuando lo emplea Aristóteles, o cuando lo emplea Spinoza, o cuando lo emplea Leibniz, o cuando lo emplea Platón. Bueno, eso es una especie de cosa para eruditos a la violeta, pero sin esa erudición a la violeta, al hablar de prestado, cada vez que rascamos no hay nada. O si acaso hay la información de otro que hemos recibido. De modo que corrijo eso que dijo Paco, porque mi pasión ha sido siempre la filosofía fundamental. Y entre los 18 y los 25 años prácticamente no hice nada más que leer y releer esos clásicos que nadie lee. O sea, digamos, la ética de Spinoza, la monadología de Leibniz, los analíticos primeros y segundos de Aristóteles, los diálogos de Platón, las críticas de Kant, la obra de Hegel, que es la pasión, digamos, es mi maestro, hasta que descubrí ya de viejecito a Hume, que es el segundo maestro. Entonces, entre medias, y para documentar lo que a mi juicio es un fenómeno que se puede englobar genéricamente como miedo a nosotros mismos, estudiar las drogas, es decir, el uso en diferentes culturas a lo largo del tiempo, se podría llamar la evolución en el uso de sustancias psicoactivas. A mi juicio, el nervio de este asunto es el miedo que tenemos nosotros mismos al placer. O sea, no saber administrarnos el placer, morir de placer.
o sea, convertirnos en peleles, debido a que aquello nos gusta demasiado, nuestra voluntad no es firme, y entonces aquello que nos podía haber sentado bien, pues posiblemente nos va a sentar fatal. Bueno, ahí estuve trabajando unos 6, 7 años de documentación y me vino bien, me sacó de pobre y de desconocido y me convirtió en seminotorio y me dio un desahogo económico del que todavía disfruto a la medida de mis posibilidades. Pero hay la otra parte del miedo, que no es el miedo a uno mismo, más o menos velado y proyectado como no, quiero proteger a mi vecino, que es el miedo justificado al prójimo. Y esa parte es la que se relaciona con las dos grandes opciones políticas que son el autoritarismo y el liberalismo. Esto es una larga historia. Este señor tiene el tomo 1 de los enemigos del comercio. Yo he traído el tomo 2. Estoy trabajando a gran ritmo en el tomo 3. Empecé a trabajar hace 13 años. ¿Cuáles son los resultados genéricos de mi investigación? Se pueden ver como toda línea recta miente de alguna manera y la verdad es esencialmente curva. Pues me gustaría empezar sugiriéndoles que una de las grandes tendencias del culturales y del ser humano es considerar que la fantasía, el sueño, el ideal, tienen más vitalidad, son más intensos y tienen más conexión, digamos, con el instinto, con la vida emocional de las personas y que es conveniente seguir la fantasía, el sueño, el ideal. Porque la realidad es previsible, sosa y plana. Esto lo han dicho pues, todos los místicos, lo repitieron con enorme énfasis todo el movimiento romántico, que comenzó a finales del 18, se prolongó todo el 19, y ahora, aunque no se llame romanticismo, pues se llama idealismo, pero es lo mismo. O sea, sigue siendo preferible el mundo onírico a la plana realidad. Los que no creen en eso se pueden agrupar en torno al concepto de lo útil, el concepto de utilidad, que está directamente vinculado con el concepto de realidad. La realidad, pues, se diferencia del sueño en que es infinitamente densa, es decir, sus detalles no terminan, a diferencia es como un número real o como un número material, la serie no acaba nunca, o sea, no se termina aquello, solo depende de nuestra atención. Como partidario ferviente de la realidad, entiendo que solo allí está lo ameno y que lo que demanda de nosotros es la paciencia del estudio. Creo que estudiar es la actividad realmente más provechosa, más amena y más fructífera. Porque estudiando llegamos a saber lo que no sabíamos. Y la verdad es que la magnitud de nuestra ignorancia es enorme. En esta investigación de los enemigos del comercio, me apoyo en la realidad frente al ideal, a la fantasía, al sueño. Y entonces, pues claro, pasados por el filtro de la realidad, que va permitiendo ver las cosas no ya como antes se veía por siglos, sino por años. Y cuando hace falta, gracias a Internet, por horas y hasta por minutos, si uno se toma el trabajo de investigarlo, pues la propia realidad nos va guiando y no necesitamos llevar ideas preconcebidas. Al contrario, el que lleva ideas preconcebidas suele llevarse un disgusto gigantesco,
cada vez que empieza a investigar aquello y lo otro, porque no coincide con lo que inicialmente piensa que las cosas deben ser. Esta tensión entre ser y deber es la que se observa preferentemente en la inmemorial batalla del liberalismo y el comunismo, que en realidad, a mi juicio, no es más que la batalla de los realistas contra los oníricos. Los oníricos insisten en hacer valer la intensidad y la benevolencia, por ejemplo, de lo imaginado. Los utilitarios realistas dicen, bueno, me gustaría saber de qué estamos hablando. O sea, si ahora es España, si luego es Rusia, si estamos hablando del siglo XIX, del siglo I, concretemos. Mi investigación, por lo que llevo ahora, estoy aproximadamente en el año 30 de Rusia, estoy hablando del tomo 3, que todavía no está dado ni siquiera al editor, me ha hecho ver que el sueño, la postura onírica, la postura de la fantasía, el ideal, se agrupa en torno a una idea profundamente arbitraria y en esa misma medida enormemente violenta. Cuando en el Manifiesto Comunista Marx dice la historia es la historia de la lucha de clases, esto es lo que yo sugiero que es arbitrario y violento, porque el mundo del sueño, mucho antes de que Marx dijera esto, 2000 años antes, lo había dicho de verdad cortito y pleno. Los últimos serán los primeros. La esencia de la actitud comunista y lo que la distingue de la liberal es que, claro, pues si los últimos serán los primeros, las cosas tienen que cambiar mucho. Realmente, todo lo que va pasando, pues en realidad no debería haber pasado, o no debería seguir pasando. Deberíamos hacer cualquier cosa para que lo real se asemeje a lo ideal. Pues con esto de los últimos serán los primeros, se han hecho todas las revoluciones que la humanidad recuerda. Para que si le decimos, por ejemplo, a Marx, tú con esto de que la historia es la lucha de clases, lo que estás diciendo es los últimos serán los primeros, Marx probablemente nos diría, sí, tiene usted razón, es la forma más sintética, pero es que los últimos deben ser los primeros, ya está bien de que sean los últimos. Bueno, ¿qué puede hacer una persona amante de lo real, que estudia y que va o con los mínimos prejuicios a averiguar qué ha sido nuestra historia? Pues bueno, se descubre que los primeros son un resultado de suerte y de esfuerzo en todas las épocas. Hay un componente potente de la suerte y hay otro componente potente del esfuerzo. Hubo largas épocas donde el esfuerzo, por ejemplo, el que hacemos los profesores, pues no tenía sentido, porque eran sociedades analfabetas o guerreras. Pero de la actitud, amo el ideal, sigo el sueño, cuánta más intensidad tiene el mundo onírico que la áspera y pesada y previsible realidad. De esa actitud sale una sociedad que podemos definir como clerical militar. El que manda, manda, y cartucho en el cañón. Los demás obedecerán. La otra sociedad, la alternativa, es la sociedad comercial industrial. Empieza siendo comercial y luego el desarrollo del comercio acaba creando la industria y la industria acaba creando la superindustria, la tecnología, etcétera, etcétera, el desarrollo en el cual estamos metidos. Qué duda cabe que el comercio está basado en buena medida en la estafa, en ser más listo que el otro y en que pierda el último,
justo al contrario de los últimos y los primeros, ¿no? Meterse en negocios, mientras va bien llevarlos, luego dejarlos y que se queden con los restos. ¿Qué duda cabe que el comercio es venal en muchos sentidos? Pero, ¿hay alguna alternativa? Aparte del sueño y la realidad, hay un tercer término. Yo no lo he encontrado. La sociedad comercial ha demostrado ser digamos, la más conveniente o oportuna del modo más directo que hay en términos demográficos. Ha ido permitiendo que más y más personas naciesen y comiesen. La sociedad clerical militar ha producido en ciertas etapas un crecimiento desproporcionado de la población, como por ejemplo se puede estar produciendo ahora mismo, digamos, en Kenia o en Somalia, pero por un mecanismo que bien conocido en el mundo natural, donde cuando los árboles o unas plantas empiezan a morir, el primer signo de su enfermedad es que generan todas sus energías, se van a la producción de semillas. Pero estas sociedades en realidad no logran crecer. Si nos fijamos, vamos, les propongo dos ejemplos. Inglaterra, como la sociedad prototípicamente pragmática, utilitarista, que tenía en 790, 10 millones de habitantes. Inglaterra tiene ahora unos 60. No ha bajado la renta de los habitantes de Inglaterra hoy respecto de los habitantes de Inglaterra en 1790 y sin embargo tienen lo mismo o más, pero son 6 veces más personas. Veamos el ejemplo ruso. Rusia, antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, se acercaba a los 200 millones de habitantes. Con la guerra perdió 10 millones. Con la revolución perdió 31 millones. Estamos hablando de 6, 7 años. Desde entonces empezó a subir un poco en los años 30, levemente un repunte demográfico con Stalin, pero claro, llegó la Segunda Guerra Mundial y volvió a perder otros 20 y tantos o 30 millones más en el conflicto. Al final, como sabemos, en el año 89, pues se acabó el comunismo en Rusia. ¿Qué pasa con la población rusa? ¿Sigue subiendo? ¿Baja? ¿Se mantiene? Baja 1 millón cada año, según los datos, digamos, de Naciones Unidas. El gobierno ruso está muy preocupado, claro, porque un país, el más grande del mundo, un sexto de la corteza terrestre, que nunca ha llegado a los 200 millones, si sigue con la tendencia actual, según la ONU, en 25 años habrá perdido 1/3 de su población y tendrá pues aproximadamente 115, 120 millones de personas, lo cual es una de las densidades demográficas más bajas del mundo, del planeta. Pobre Rusia. Estaban mal con los zares, estuvieron peor con sus redentores y ahora tampoco están bien, porque un país que pierde 1 millón de habitantes cada año no está bien. Y desde el punto de vista nutritivo, pues es una gente que nunca ha comido bien, nunca han tenido fruta, nunca han tenido pescado, que es 2 elementos básicos de la dieta, y las cosas, los cultivos que cuestan esfuerzo, pero que por eso mismo dan dinero, digamos, la remolacha azucarera, el algodón, pues no lo hacen porque, qué casualidad, hay alguna extraña relación entre preferir el ideal y la indolencia y preferir la realidad y la diligencia. Precisamente se puede decir que la pretensión de que los últimos sean los primeros está vinculada con acabemos con el privilegio de los diligentes, de los que se afanan en su trabajo y salen adelante en la vida, siempre que tengan la ayuda de la suerte.
Pues no sé si tengo prácticamente nada más que contarles que estas obviedades. Voy a repasar un momento mientras veo esto. ¿Qué podemos esperar? ¿Que el liberalismo gane al comunismo? ¿Que el comunismo se recupere y gane al liberalismo? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que el factor último sean los primeros, es decir, el resentimiento, el deseo de que el mérito no lleve a ninguna parte, la tesis de que lo mejor es tener un Mesías, una figura paternal que guía a los pueblos. Esto existió siempre y me temo que va a seguir existiendo siempre. El grupo de las personas que no toleran el merecimiento está ahí y me temo que puede ser un porcentaje notable de la población. No se han hecho estudios específicos sobre la personalidad autoritaria concretamente la personalidad autoritaria solidaria, que podríamos decir en este caso. Entonces, el resultado de mi investigación, pues quienes creemos que no hay otra fuente de justicia que la libertad, quienes creemos en la libertad como justicia, hemos sido bendecidos históricamente con sociedades mucho más prósperas, donde han florecido las ciencias, donde existen derechos civiles. Eso sí, sin perjuicio, naturalmente, de que la vida no es jauja, para nadie en ningún caso. Los otros, los que han esperado que se cumpla el sueño, han actuado de una forma, bueno, diversificada en muy pequeña medida, porque siempre es lo mismo, siempre se trata de imponer por la violencia la arbitrariedad de que el mérito no sea mérito. Odiar mucho la vida, lamentarse de haber sido expulsado del paraíso. El origen de todos estos señores es la cuestión de que el trabajo es una maldición. ¿Cómo podemos decirle a una persona el trabajo no es una maldición? El trabajo es la única bendición que hay. Es lo único que te puede llevar a ser digno y no un mendigo que va dando sablazos al vecino. ¿Cómo se lo podemos decir? Es tan evidente. Lo que pasa es que hay personas, digamos, perezosas. Va a ser difícil convencer al perezoso de que acepte que el diligente va a tener más que él. Él va a querer de vez en cuando lo que ellos llaman restitución. La palabra mágica del comunismo es restitución. Se trata de devolver a la gente lo que siempre fue suyo porque Dios lo creó para todos. El mito de Adán y Eva es nuclear, porque no solo contiene la promesa del paraíso, es decir, no solo se mantiene en la zona del sueño, sino que además contiene la promesa de tendrás sin trabajar. El trabajo nuestro, el trabajo de los liberales, es decir, no tendrás nada si no aprendes a trabajar. Si no aprendes a darte cuenta de que el trabajo es la única actividad comparable o superior por ejemplo, al amor carnal, que es otra de las bendiciones de la existencia. Yo no creo que llegue al nivel del trabajo, pero casi. Por ahora, la libertad tiene enemigos infinitos, pero los ha vencido a todos. Es de esperar que los siga venciendo. Yo tengo 72 años. Cada minuto que pasa, me siento más feliz de comprobar que el merecimiento no siempre lleva al éxito, pero siempre lleva al amor propio. Amor propio es lo mismo que dignidad, y dignidad es todo lo que se puede pedir, a mi juicio.
Ya veré si cuando en el tomo tercero extraeré las conclusiones de esta investigación. En realidad, me he puesto con este monstruoso trabajo que me va a tomar 14 o 15 años y, claro, trabajo de verdad. Yo me levanto y hasta que me acuesto me dedico a investigar el tema. O la mitad del tiempo será redactarlo para que no quede demasiado mal explicado. Pero me paso la vida recopilando información. Recoger datos es el gran sentido de mi existencia. Bueno, pues cuando termine, haré lo que quería hacer desde el principio, las conclusiones. He contado aquí, de una forma muy vaga, algo de esas conclusiones. Creo que si seguimos hablando, podríamos precisarlas, no sé. Las conclusiones son, ¿por qué demonios no respeta usted la libertad? Porque luego se dice, no, es que estamos contra la propiedad privada. La propiedad privada. La propiedad privada es lo que nos ha sacado de la vida salvaje. Este libro se llama Una historia moral de la propiedad. Estar en contra de la propiedad es estar en contra de la libertad y estar en contra de la prosperidad y estar en contra del sentido común. Pero, señores, tengamos en cuenta que nuestro adversario tiene ese programa específico. Yo voy a poner al primero último y al último lo voy a poner primero. Y como no hay otra forma de hacerlo, pues lo voy a hacer mediante revolución. Resista usted a mis tropas. Por ahora hemos ganado. Ya veremos. Yo creo que los que detestan el mérito tienen salud. Tienen suficiente salud como para que debamos buscar una manera de convivir a largo plazo. Nosotros, digamos, tratándoles con la benevolencia que trata un padre al hijo, si tiene varios, al único que es incapaz de estudiar o incapaz de prosperar, o siquiera incapaz de vivir sin sentarse de vez en cuando ante un psiquiatra, un psicólogo o un asesor espiritual. Los demás son capaces de aferrarse a la libertad y decir, nací con esto y me moriré con esto. Los otros pues, están plagados por el sentimiento de qué injusta es la vida y sobre todo qué malos son fulano y mengano, especialmente los que han tenido éxito. Si se fijan ustedes, los comunistas no han odiado nunca a los que tenían el poder y el dinero hereditariamente, es decir, a los emperadores, a los papas, a los nobles. La esencia del odio del comunista es el nuevo rico, es decir, el que lo ha conseguido con su esfuerzo y con ayuda de la suerte. Este es el odioso por definición. Se diría, pues no hay nada que hablar, no tenemos nada que hablar con esta gente, los amantes de la libertad, no tenemos nada que hablar con los amantes de la obediencia y del autoritarismo. Y sin embargo tendremos que hablar. Ha habido que hablar y a mi juicio yo creo que llegaremos a una especie de consenso. Fíjense ustedes que acabamos de pasar con el señor Zapatero 8 añitos de experiencia interesante y curiosa, o sea, que ha afectado seriamente las arcas públicas. Bueno, y nada, que ya me he enrollado demasiado. O sea, si les parece, ahora ya charlamos. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio, muy interesante. Pedir la palabra también desde casa. Raquel, estáis ahí recopilando pequeño, si llega alguno. Parece, ¿no? No, pero es que queremos micrófono para que lo puedan oír los de, como estamos retransmitiendo en streaming verdad, por internet, sí. Para que la gente pueda seguir el debate, o sea que no se quede solo algo aquí. Venga, ¿quién se anima a empezar? Venga, si nadie se anima te voy preguntando yo. Claro. Me ha parecido interesantísimo el resumen que has hecho, muy abstracto.
Yendo a nombres, porque has explorado, claro, pensadores, ¿quiénes crees que representan más claramente cada una de las dos líneas de pensamiento, los autoritarios y los liberales? Como llevas mucho tiempo a hacerlo y ya tenías formación filosófica, todo se ve muy claro y se ha confirmado lo que ya pensabas. ¿Hay alguno que te ha sorprendido que no es tan una cosa o la otra, o está todo muy gris, muy oscuro? Al único pensador, digamos, comunista con percepción de la complejidad, que es lo que suele faltar, porque claro, decíamos que la diferencia entre el sueño y la realidad es que la realidad contiene infinitos pormenores y el sueño nada, no contiene más que como mucho una vaga y pasajera imagen que normalmente es borrosa, es como alguien que no lleva la graduación de vida en sus gafas. Pues hay un partidario del ideal, digamos, de la no propiedad, con idea de la complejidad. Uno solo que yo haya encontrado en mi larguísima investigación, y es el ruso Bakunin. El único que he visto que tiene una cierta noción de la complejidad y al mismo tiempo está contra la propiedad privada y es comunista es Bakunin. Mikhail Bakunin, el padre del anarquismo, sí. Cuando Marx hablaba de que la necesidad histórica había impuesto una clase paria, que era la que estaba trabajando para crear la industrialización, y que esa clase paria por sí misma crecería hasta ser pues la inmensa mayoría, en palabras textuales del manifiesto de Marx, llegaría a ser la inmensa mayoría, y para no morir de hambre y de necesidad, no porque lo quisiera, sino impulsada por la necesidad histórica, igual que se mueven las masas inertes de la física newtoniana, impulsada por eso haría la revolución. Bakunin le dijo, tú estás en la higuera, ese proletariado que estás hablando es un camelo, no hay nada parecido a la clase virtuosa y explotada. Al contrario, muchos de esos que tú mencionas que están ahora en las fábricas prosperarán y se convertirán en burgueses y en partidarios de la propiedad privada. Nuestras fuerzas solo se pueden reunir si llamamos a los atracadores, los ladrones, los psicópatas, los dementes, los bandidos rurales. Esta es la única tropa capaz de hacer la revolución. Entonces, ahí se nota que Bakunin tiene una idea de la complejidad. Marx el Pobre, pues como Kropotkin, por ejemplo, que es un anarquista posterior, es un partidario irremediable de la simpleza. Hablando del trabajo, y hay una opción del trabajo, que es el beneficio del trabajo. Entonces, en el comunismo el beneficio del trabajo va a repartir un poco y a los que se aprovechan de los demás, y en el liberalismo va a los que se espabilan porque crean empresas y demás, y al Estado que machaca todo el sistema. Bueno, a la hora de trabajar, se trabaja por necesidad, como Adán y Eva, porque han sido condenados a ello, y así el sudor de la frente, o se trabaja por vocación. Si leemos El paraíso perdido de Milton, que es la obra nuclear que define el espíritu puritano, ahora no hay tiempo para que les explique por qué no creo que los puritanos sean puritanos en el sentido sexual, para nada. No hay tiempo para eso y lo vamos a pasar. Si nos vamos al paraíso perdido de Milton, que es el corazón de la doctrina puritana, nos encontraremos con el ángel Gabriel, que según el Génesis está ahí con espada flamígera impidiendo que vuelvan al paraíso. Pero Milton le pone al arcángel el siguiente mensaje: no os preocupéis, trabajando transformaréis la tierra, seréis libres, conquistaréis el derecho a vivir con dignidad. Ese es el alma puritana. El alma puritana reacciona con horror el alma romántica, que no pueden soportar. Los románticos naturalmente, piensen ustedes en Dickens o en Hugo,
son unos farsantes amarillistas, patético-enfáticos, que intentan pues que todo sea tremendamente espectacular, enorme, grandioso, fúnebre, tenebroso, magnánimo, sublime, en fin, todo adjetivos. No existen verbos, ¿no? Y los sustantivos tampoco. Cuando le piden a Hugo que defina qué va a ser Los Miserables, se lo pide el editor, le manda una lista de 22 adjetivos, sin una sola palabra más. Si nos fijamos, por ejemplo, cómo define Marx la mercancía, son 17 adjetivos seguidos el que le pone, pero no hay verbos ni hay sustantivos. Entonces, el trabajo vocacional nos libera, nos cumple. El trabajo obligatorio, pues nos humilla y sobre todo arruina al empresario que contrate a ese tipo de sujeto, porque ese tipo de sujeto llega al lugar de trabajo y ya está pensando cuándo va a sonar el timbre para irse. No es exactamente el tipo de personal que se necesita para sacar adelante una cosa tan complicada como encontrar algo que sea vendible para los demás. Pues si nos fijamos, todo en la vida es prestar servicios útiles al prójimo. No nos damos cuenta. Yo ahora mismo estoy usando el trabajo de millones de hombres de este momento histórico y de momentos históricos precedentes para ir vestido y para existir. Yo soy un puro deudor de millones de desconocidos que contribuyen, y ustedes también. Pero, claro, a la hora de comprender esto, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, o pedimos que el Estado sea como una mamá permanente que saca de donde, como el mago de la chistera va sacando conejos, o si no, el único camino es que cada cual adquiera una maestría. Es decir, que cada cual primero se busque a sí mismo, luego descubra, después de buscarse, que en cierta zona de lo real, él puede hacerlo de una forma útil para terceros. Este hombre es un sujeto socialmente útil, pero también se le puede llamar un profesional competente. El camino del profesionalismo es naturalmente el más odiado, tanto por Jesús cuando dice benditos sean los pobres de espíritu, son los primeros, como por Marx y Engels cuando dicen la división del trabajo para nada. En el mundo comunista las personas se despertarán y se irán a pescar, luego escribirán un artículo de crítica literaria, luego serán directores de una granja. Allí la división del trabajo en la sociedad comunista no existirá. Cada cual tendrá todos los tipos de trabajo que quiera. Luego, claro, la historia viene con sus rebajas. Y resulta que por primera vez en la historia de la humanidad el trabajo se convirtió en obligatorio, pero en el sentido de reclutamiento industrial. Lenin, la revolución fue en octubre, en noviembre, uno de sus primeros decretos es el reclutamiento industrial obligatorio. Es decir, antes nos reclutaban a la mili obligatorios, pero al llegar Lenin cundió el reclutamiento obligatorio dentro de las profesiones. Él prefería olvidar lo que le había dicho a Marx y Engels, aquello de que haremos lo que nos da la gana en cualquier caso. Pero si se fijan ustedes también, otra de las características de las revoluciones comunistas es que nunca han sido llevadas adelante por personas que tuvieran maestría en algún profesional, o sea, que fueran sociólogos, filósofos, no. Pertenecían a una clase que yo intento definir con bastante cuidado, sobre todo en el tomo 2, que es la del intelectual. Ustedes pensarán a lo mejor que intelectual y científico es lo mismo. Me temo que no. Me temo que el científico no tiene nada que ver con el intelectual. Schumpeter, en el Capitalismo, Socialismo y Democracia, si no recuerdo mal, en el año 45-46, cuando se publicó el libro, decía: el intelectual es el experto en concitar el resentimiento. Existe desde los monjes levantiscos de la Edad Media, ha ido pasando, y claro, es un tipo de persona señoritesca, en el sentido de que no tiene, o sea, no trabaja,
más que en su cosa, no le gusta trabajar ni por cuenta propia ni por cuenta ajena. Se distingue del sabio precisamente en que está en una zona muy fina de conocimiento, la necesaria para excitar la cólera popular, es decir, para concitar la rabia de otros, pero nunca ha tenido tiempo para realmente capacitarse en tal o cual rama de conocimiento. No sé, esto venía a lo del trabajo que decía usted. Yo creo que ya hemos dicho bastante, ¿no? En el libro también aborda, o en los diversos libros, estos 2 volúmenes y en el tercero, aborda también el pensamiento escolástico. Me refiero cuando Tomás de Aquino aborda, traduciendo las obras de Aristóteles y bueno, Alberto Magno también, que era discípulo de Alberto Magno, traducen las obras de Aristóteles y empiezan a ver que hay un concepto de propiedad que es responsable del crecimiento en economía, ¿no? Y luego también eso lo coge la Escuela de Salamanca, ¿no? Francisco Vitoria, claro, siguientes, ¿no? ¿Eso lo aborda en el libro? ¿Y de qué forma? ¿O de qué? Claro que sí, porque es que el gran follón se crea cuando coincide la revolución comercial del siglo XII con el Código de Graciano, o Código de Derecho Canónico, y la prohibición del interés del dinero, que prácticamente cortocircuita lo que acababa de surgir. O sea, se acaba de descubrir la letra de cambio. Los templarios acaban de poner en funcionamiento una cosa muy parecida al cheque. Se generaliza la contabilidad por partida doble. Digamos que se pueden movilizar las energías en forma de empresas de tal y cual nivel, y entonces viene la Iglesia y dice prohibido el interés del dinero. Pero prohibido con que le quema usted vivo, si insiste usted en cobrarlo. Y claro, esto genera un cortocircuito potente en el siglo XII-XIII, que naturalmente, una vez más, por eso digo que los amantes de la libertad por ahora ganamos, y entonces allí también ganamos. Ahora fue doloroso, es decir, todo el siglo XIII y sobre todo el XIV está surcado de feroces rebeliones, empezando por la Great Rebellion inglesa, que a su vez es disparada por el Statute of Labourers, o sea, hacen una legislación sobre que el precio fijo del jornal y precio fijo de los bienes, que es una cosa que se le ha ocurrido una y otra vez a los revolucionarios comunistas. O sea, ya se le ocurrió a Diocleciano el decreto sobre precios. Entonces dice, no, las cosas van a valer esto. Evidentemente todos sabemos que una cosa vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por ella, pero esto no gusta nada. Al contrario, esto es el colmo del mal. O sea, esto es la quinta esencia de Lucifer y de la perversidad. Y entonces, por eso digo, la contraposición vuelve a estar ahí entre el sueño y la realidad. La realidad va poco a poco descubriendo cosas como la lectura que hace Tomás de Aquino de Aristóteles, que es una revisión de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Se llega a la noción de justiprecio, que es la que toca Tomás, y luego Tomás dice 4 o 5 disparates, que eso yo los analizo con bastante detalle en el tomo 1. Pero esto nos llevaría largo, o sea, creo que le dedico a Tomás página y media o algo así, en concretamente sus comentarios sobre el justiprecio. No te hace falta, sí, oímos bien, yo creo. Bueno, me gustaría preguntarle sobre su opinión sobre el movimiento secesionista. No me refiero al catalanismo o al problema que hay en España en concreto, aunque también si quiere hablar sobre eso puede referirse, sino esta idea que está cundiendo entre liberales y libertarios de que la solución para que una sociedad sea regida por los principios de la libertad, la solución sería secesionarse en pequeños microestados repartidos a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? ¿Qué le parece esta idea que está todavía un poco en la teoría o en la ciencia ficción, pero que se está planteando como una solución seria ante la imposibilidad de la vía política para frenar al Estado que nos está devorando, ¿no? Cuando hablo de realidad y la contrapongo a sueño, también hablo de estudiar, observar,
la razón observante, como contrapuesta a la razón legisladora, al voluntarismo. Cualquier cosa que me huela a voluntarismo me huele mal. Esta idea de que el Estado nos está aplastando, no puedo más que disentir violentamente. Creo que el Estado es inocente y es una gran creación del espíritu, tanto como, por ejemplo, el lenguaje, el dinero, el derecho o la ciencia. El Estado es inocente. Los gobiernos son responsables. Y somos nosotros los responsables de tragar con tal o cual gobierno. O sea, si somos unos cobardes, tragaremos con un gobierno que nos explote y nos trate a latigazos. Si tenemos arrestos y además somos capaces de relacionarnos unos con otros, iremos mejorando nuestras condiciones de vida, teniendo derechos civiles y que se cumplan. Todo lo que sea voluntarismo me parece que es la misma opción de autoridad que aplasta la libertad. La misma concepción de sin necesidad de trabajar salen los conejos de la chistera del mago. O sea, que pague el Estado o si no, que pague la sociedad. No. El Estado es el punto final donde el egoísmo de la individualidad no puede seguir progresando. Y no concibo una sociedad sin Estado más que en la forma de las sociedades, digamos, ágrafas, salvajes, incapaces, que no tienen división de trabajo, que no tienen derechos civiles y que en definitiva pues son eso, barbarie pura y simple. Creo que el problema del liberalismo actual, igual que hay tanta gente, o sea, la gente que podemos llamar el sector rojo, habla de los neoliberales, neocoms, por ejemplo, neoliberal, neocom, pero no sabe de lo que habla, ni de neocom ni de neoliberales. Le pregunta y dice, ¿pero quiénes son los neoliberales? Concretamente, dígame usted los nombres y dígame en qué se diferencia el programa de los neoliberales del programa, por ejemplo, de Guizot o del programa de Benjamin Constant. Para empezar, no saben ni quién es Guizot ni Benjamin Constant, de modo imagínate cómo va a estar la cosa, mucho menos conocen a Hayek o a Rothbard. Ya hemos hablado muchas veces, Paco y yo, de esto. La tendencia liberal, guiada básicamente por Rothbard, que a su vez es una interpretación de la obra de Mises, de Ludwig von Mises, a mí me parece propensa al sectarismo, a la simplificación. Y basta leer, por ejemplo, en la historia de Rothbard, el capítulo dedicado a Hegel, para darse cuenta de que este señor tiene la inaudita arrogancia e insolencia de escribir sin haber leído una sola línea de Hegel. Entonces, claro, este tipo de pensador no es de gran ayuda para un programa basado en el estudio y la observación, en vez de el voluntarismo y el sueño y para adelante el ideal y si es necesario con barricadas y todo, no. Entonces, este liberalismo final, que se llama también anarcoliberalismo, yo estaba terminando, me he llevado a Ibiza el último libro de Hayek tan maravilloso, el de la fatal arrogancia, y él se pregunta, al final también se pregunta en Foundations of Liberty sobre ¿soy yo anarquista? Y lo deja un poco en el aire, no acaba de decidirse. Es verdad, yo también insisto en el tomo 2 bastante, en que toda persona que considere que la libertad y la justicia son la misma cosa, pues es anarquista, pero ahí está, ¿qué demonios tiene que ver ese anarquismo con lo de Bakunin o con lo que padecimos en la guerra española, con Durruti, por ejemplo, con un insensato asesino como el Durruti, pues un bárbaro? Entonces, la última variante del liberalismo, que por supuesto la izquierda no lo conoce porque no quiere estudiar cosas que son satánicas, pues esta es un poquito simplona. O sea, a mí Rothbard me parece simplón.
Por ejemplo, me parece que el camino que tenemos por delante es saber que las crisis monetarias que padecemos, no, que las crisis económicas que padecemos son fundamentalmente crisis monetarias. Yo diría que el 90% de las crisis que ha ido teniendo el mundo desde que se empezó a acuñar el papel moneda con el Banco de Inglaterra, aquella primera emisión de 3 millones de libras, han sido básicamente el resultado de que los gobiernos han manipulado la moneda. Luego han venido los bancos y han vuelto a manipular porque con un coeficiente fraccionario de caja pues se puede emitir dinero. Un cheque parece que no es dinero, pues un cheque es dinero, es lo mismo que un billete, y una línea de crédito es dinero también. Entonces, yo estoy de acuerdo que las crisis económicas son en gran medida monetarias, pero ojo, si queremos solucionarlas como quiere Rothbard, haciendo un coeficiente del 100%, pues esto que tengo aquí delante no existiría. Sin despilfarro, no creo que sea posible el desarrollo económico y sobre todo el hiperdesarrollo tecnológico. De alguna manera extraña, a pesar del despilfarro, ahí estamos. No puedo aceptar ninguna solución simple y meramente voluntarista para los problemas del mundo. Yo tengo también del voluntarismo. Creo que a Rothbard le falta una parte que estoy encontrando en otro autor, que es Dalmacio Negro, en Historias de las Formas de Estado, y luego también un discurso que ha tenido en enero de este año sobre la ley de hierro de la oligarquía, de Robert Mitchell. Entonces él tiene muy en cuenta las oligarquías. Entonces en cualquier grupo humano siempre hay una oligarquía que lo va a controlar. Espontáneamente en un equipo de fútbol, porque un señor tiene más liderazgo, tal, en una empresa igual. Por llamarlo oligarquía, entonces, lo podría llamar élite. Conectando, o élites extractivas, como hace Acemoglu también, ¿no? Pero bueno, en el caso de conectando las oligarquías con los estados, independientemente del tamaño de la unidad política, digamos, que tengamos, si la oligarquía es extractiva y quiere imponer un determinado sistema político, lo que está pasando ahora en las autonomías con el nacional separatismo o con el socialismo que se impone en otras comunidades autónomas, te lo va a imponer igual, independientemente de esa unidad. Entonces, yo también pienso que no deja de ser una falacia eso de ir dividiendo las unidades políticas hasta ad infinitum, digamos, ¿no? Entonces, quería también saber cómo usted interpreta el tema del Estado y la evolución del Estado en función de esa oligarquía, porque cuando surge el Estado moderno, en el siglo XVI, digamos, sí, en torno al siglo XV-XVI. Bodino. Sí, Bodino o también la escolástica española, pero cuando surge ese Estado, ahí no deja de estar el rey, la corte real y la Iglesia, ¿no? Luego, posteriormente, ya surge el parlamentarismo, o había ahí un parlamentarismo incipiente que cuaja, y con eso empieza a crecer. Ahí más o menos el tamaño del Estado lo ponía en un 5%, no recuerdo el nombre del autor, pero bueno, en la economía preindustrial, digamos, estaba en un 5% más o menos del PIB de esas naciones, y luego ya va creciendo hacia en torno a un 15% antes de la Primera Guerra Mundial, pero desde la Primera Guerra Mundial, con ese parlamentarismo, digamos, más agresivo, y va creciendo el tamaño del Estado hasta unos niveles que no sé si llegarían al 100%, porque siempre hay un mercado negro, pero que cuando hay un totalitarismo, por eso quiero decir que esa confianza ciega en el Estado tiene que estar un poco limitada por cómo limitar a esa oligarquía, ¿no? Para cómo controlar la capacidad de control de esa oligarquía sobre ese Estado. No es lo mismo un Estado que garantice la seguridad a nivel interior, exterior y jurídico, que un Estado que se meta en temas sociales y que los políticos empiecen a utilizar esas instituciones morales que no son las de la sociedad de un orden de mercado, sino son las de una sociedad más de un orden político, no sé, como las clases o el tal. Entonces quería saber qué le parece a usted esto de ligar el tamaño del Estado, o limitar el tamaño del Estado limitando el poder de esas oligarquías, ¿no? Independientemente del tamaño del territorio, ¿no? Gracias. El asunto es que es verdaderamente prolijo, porque me parece que me estás hablando del modelo que se llama Estado del Bienestar, welfare, pero eso es muy reciente, eso viene con Bismarck y inmediatamente es imitado por el israelí, y luego quienes realmente lo ponen en marcha son los liberales, el Liberal Party inglés, que por cierto con eso se despide de la existencia. Pero
Creo que sería más directo darnos cuenta de que el precio de la democracia ha sido la existencia de clase política. Antes de que la democracia prosperase, digamos, durante todo el tiempo que va desde la Carta Magna, origen del parlamentarismo inglés, hasta finales del siglo XIX, que es mucho periodo, aproximadamente 6 siglos, pues las personas que ocupaban cargos públicos perdían dinero ocupando el cargo público. Que sea negocio ocuparse del bienestar de los demás es reciente y ha creado una clase política que sin duda es el problema más grave al cual se enfrentan el mundo desarrollado. Hay que separar a la clase política del Estado, igual que fue necesario separar a la Iglesia del Estado. Hay que darse cuenta de que hace falta una clase política, pero, caramba, es nuestro deber inmediato, además, limitarla y controlarla. Eso no afecta para nada al Estado. El Estado sigue siendo inocente. Vamos a introducir una pregunta que viene desde Internet. Bueno, desde Twitter se trata de Gustavo Vargas, desde Lima, que nos pregunta que qué opinión tiene de los comunistas libertarios o anarquistas de izquierdas. Si puede haber algún tipo de sintonía con ellos, desde el liberalismo. Pues bueno, a eso lo puedo contestar que por ahora van publicadas 1.600 páginas sobre ellos. Y calculo que acabarán en unas 2.100 o 2.200. Es imposible resumir 2.000 páginas en una frase. A mí me parece que cuanto más detalle tiene una cosa, pues más realidad. Me he dado cuenta que se puede escribir un libro sobre aquello que uno va descubriendo, sin incluir un solo elemento de lo que uno sabía antes de ponerse a escribirlo. Esa es la experiencia de esta obra. Cada vez que hay algo que yo ya sabía, eso no está ahí. Ahí solo está lo que yo no creí que fuera, pero qué casualidad fue. Entonces, esa secuencia completa de toda mi ignorancia, eso es lo que me parece que es el camino de la investigación científica. No me parece que un científico pueda hacer otra cosa más que descubrir. Pero no me parece que haya ningún camino distinto para descubrir que el de investigar. Investigar, pues, es abnegarse, negarse a sí mismo. Es decir, que sea la cosa. Dejarla ser. Muchas gracias por la charla y por el diálogo. El planteamiento que usted hace es una dimensión que podríamos calificar de global, ¿no? Lo onírico frente al realismo. Por ejemplo. Sin embargo, sí, lo digo a nivel de ser humano. Sí. Entonces, sin embargo, la investigación, quizás estoy equivocado, parece muy centrada en la sociedad occidental, ¿no? Yo le quería preguntar si ha estudiado también otras civilizaciones, estaba pensando en las sudamericanas o la china, y si se ha producido este fenómeno de contraposición onírico-realismo, ¿qué vehículos ha tenido y qué diferencias señalaría usted, si es que lo ha estudiado, que no lo sé, entre la parte occidental y oriental? Y de concreto, muy rápidamente, se ha referido a que en el siglo XI, durante la Revolución Comercial, la Iglesia prohíbe el tipo de interés. ¿Pasó algo parecido en China? Pues fíjese, precisamente me encanta lo de China. Y como en el tomo 3, uno de los núcleos del tomo 3 es cómo demonios pasa China del imperio a la dictadura comunista. He empezado a estudiar, como estudio yo, metiéndome en internet y que llegue, acumulando hasta que de repente cuando hay algo bueno con el sistema de cut-y-paste, o sea, marco, me lo llevo a mi documento primario y luego ya lo traduciré, depende de la lengua que sea. Y estoy asombrado, estoy descubriendo cosas de los orígenes de Mao y de cómo se mantuvo, que como siempre, la realidad desborda la fantasía 27 veces. Pero no me atrevo a decirle nada porque estoy en faena, o sea, estoy metido en ello. Es cierto que los 2 tomos previos no tratan Oriente. El 3 no va a tener más remedio que tratar monográficamente casi la situación china hasta ahora.
Pues por supuesto el fenómeno chino ahora es fantástico, es la gran potencia mundial. O sea, los Estados Unidos no tienen la potencia de los chinos. O sea, el gobierno del mundo ha pasado a manos chinas. Eso es cierto. Vamos a ver qué hacen ellos, pero es que todavía no lo sé. Y como mi norma de trabajo o de investigación es esa, ir sabiendo, y para ir sabiendo, pues ir excluyendo todo lo que yo tenía por real y quedándome exclusivamente con aquello que va apareciendo, pues a lo mejor dentro de medio año, así le puedo contestar algo más preciso, sí. Pero ahora estoy completamente en el fregado. Me asombra cómo es posible que a Mao no le hayan echado a patadas durante los años que estuvo. Me asombra. Pero cuando voy viendo a sus colaboradores, por ejemplo, el Limpiao, me doy cuenta de que pues, sí, es lógico, cuando uno se rodea de nulidades, pues puede subsistir. Es un poco con lo que pasa con Castro en Cuba, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla. Yo le quería pedir si podía ahondar un poquito más en lo que usted ha dicho de que, bueno, de que cierta, digamos, entre comillas, ha justificado que la religión pues es un poco la culpable de, digamos, de crear la ideología de que todos tenemos que ser iguales y aquella persona que es talentosa, que es rica en espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Maldito el rico en claro, espíritu. porque no dice ricos de espíritu, en fin, o el comunismo que ha dicho que, bueno, que tiende hacia digamos, la ideología de izquierda a crear gente homogénea, igual, y entonces esa gente que es brillante, que es, bueno, que necesita la sociedad, diligente, que es trabajadora, etcétera, ¿quién es la responsable? ¿Es solo la religión? ¿Es solo la ideología de izquierda? Porque, bueno, yo sí que veo ahora, como dentro de la enseñanza, que, por ejemplo, no sé, los jesuitas, pues, por ejemplo, antes sacaban excelencia en honor a aquel que se esforzaba más, o los marianistas ponían destacados, pues salían los alumnos destacados que eran brillantes en música, era gente talentosa, ¿no? Entonces ahora como que la educación pues tiende a que todos seamos iguales, que los chavales, no sé, aquel que destaca no le puedes destacar porque los otros se van a deprimir, en fin. Luego se justifica, digamos, hay 1000 justificantes para que la gente realmente no cumple. Bueno, yo soy logopeda, pero por ejemplo, un niño no hace los deberes, o pues que es hiper dinámico, es no sé qué. Siempre se justifica, digamos, cualquier alumno que no cumple con su obligación y no se, digamos, no se trata de decir, bueno, pues tienes que esforzarte, es cuestión de trabajo, el estudio requiere trabajo. ¿Cómo lo ve usted? Quería primero que ahondase en eso. Bueno, es que es eso, cuando un señor viene y dice benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino, pues ya lo demás se sigue. Es evidente que luego Tertuliano lo precisa muy concretamente, y Tertuliano es el primer apologeta en el sentido cronológico, y dice, con qué placer veré a esos arrogantes sabios y escritores y poetas como Homero y Aristóteles y Platón tostarse en el infierno, es lo mismo. Es decir, es la continuación, sí, de la cuestión. En el caso español, el sistema educativo no fue literalmente dirigido de una forma así sistemática hacia el pobre de espíritu hasta la ley Maraval del 82, que al crear el departamento con el voto secreto, donde también vota la señora de la limpieza, el delegado de alumnos y la parte B de la administración, los funcionarios B de la administración, pues prácticamente acababa con el mérito. Siempre habrá más número de profesores menos diligentes, más molestos por los que tienen fervor y pasión investigadora, que lo contrario, de modo que hasta el 82, con la ley Maraval y el departamento, el profesor vivía de su prestigio. A partir de entonces, el profesor vive del beneplácito del departamento, que a su vez es una institución básicamente bolchevique. O sea, su estructura, su naturaleza es bolchevique. ¿Qué llamamos bolchevique?
pues llamamos una forma de recuento numérico donde no se cuentan los números. O sea, es la diferencia entre una asamblea democrática y un soviet. El soviet nunca ha tomado en consideración esto de que realmente eran 533 y 215 votaron tal. No, el soviet esto es por aclamación o por otro tipo de cosa. Por eso Lenin decía que el soviet es más democrático que la democracia. La democracia le ha dado tantísimos disgustos a la causa comunista desde el principio, que claro, habría que hacer, y al fin se consiguió con el soviet, una institución que pareciera no ya democrática, sino superdemocrática. Esto es lo que es el departamento tras la ley Maraval en la situación española. Y bueno, pues a pesar de todo, fíjese, estamos reunidos y no nos han cortado la cabeza todavía. O sea, en otros momentos, si esto estuviéramos ahora en la Rusia de Stalin o más en la de Lenin, caramba, difícil, difícil. Buenas noches. Muchas gracias por la charla. Yo acabo de terminar un libro que me ha gustado mucho, que se llama La rebelión de Atlas, que yo creo que aquí todo el mundo lo conoce. Entonces quería hacerle la pregunta de ¿qué grado de culpa tiene la persona diligente de que aquella persona indulgente pueda comerle terreno? Había un capítulo del libro de Ayn Rand que se llamaba La sanción de la víctima. Sí. ¿Qué grado de culpa usted cree que tiene una persona diligente? Ahí está, es que el victimismo tiene muchos vehículos, pero el principal, que es el amarillista, es lo que yo llamo patético enfático, y es un tipo de discurso donde el verbo y el sustantivo se omiten, prosperan el adjetivo y el adverbio, y entonces lo que se hace es, pues eso, mover los sentimientos, y pues claro, yo por ejemplo me he pasado un año en la cárcel en incomunicación porque lo pedí yo. Me vino muy bien, pues son unas vacaciones humildes pero pagadas, y así redacté Historia General de las Drogas. Naturalmente, a mí me sigue pareciendo uno de los puntos fuertes de mi vida aquel año, que claro, hacía flexiones, me mantenía físicamente bien, cuando venían los funcionarios, aunque yo no podía, me decía, ¿puede salir a patio? Y digo, no, muchas gracias, señor funcionario, pero es que estoy terminando con esto y tal. Claro, con lo cual acabaron creyendo que trataba de un loco y no me molestaron. ¿Y cuántas personas ahora tenemos que soportar que se sientan afectadas? Por ejemplo, el nuevo verbo ese de afectado. ¿Afectado? ¿Qué es esto de afectado? Bueno, afectado quiere decir que no han recibido una lesión contabilizable en términos forenses, pero que de alguna manera, aquello ha cambiado su vida. Antes eran mucho y ahora se han quedado afectados y ya son menos. Lo que se llama el coraje, la bravura, pues no forma parte de esta constelación. Pero es que también es cierto que la bravura no es exactamente una virtud democrática. Depende un poco de los pueblos, hay pueblos con más bravura o con menos, pero también depende de los tiempos. Es una variable, diría yo, dependiente de muchos factores. Pero el victimismo, yo creo que su talón de Aquiles es ser ridículo. Porque por lo demás, claro, tiene un éxito enorme. Todas las personas que se sienten descontentas consigo mismo, Freud diría todas las personas que tienen un super yo descontento. Es decir, todas aquellas personas cuyo yo incumple lo que el propio yo considera que deberían hacer, pues todas estas son propensas al victimismo. Y entonces la culpa es de otro o la culpa es de la mala suerte. Nunca se asumen la responsabilidad. Por eso no se llama la libertad y mucho menos se considera que la libertad es la única forma de justicia que hay. Son personas que, por ejemplo, distinguen ley del talión y principio de reciprocidad. Aparte del factor truculento del ojo, de lo del talón, la ley del talión lo único que dice es no pidas sin dar, no recibas con ingratitud. Y si pides sin dar y recibes con ingratitud, ya me encargaré yo de no darte jamás y no incluirte en el círculo de mis relaciones. Creo que eso, vuelve a lo de Rand,
y dice, si nosotros toleramos al victimista, le estamos subvencionando. Muchas gracias por la charla. Usted ha explicado que el investigador científico, su misión sería descubrir la verdad o la realidad. La realidad. Si esto es así, ¿cómo es posible que alrededor del mundo tantos investigadores, especialmente en el mundo académico, socialistas principalmente, pero que son mayoría, lleguen a una conclusión tan distinta a la que llegó usted, diciendo que el liberalismo se basa en el idealismo y que son ellos los que son los realistas, los que tienen el análisis de la realidad gracias al marxismo? Bueno, pues ahí está, es que es una paradoja, pero cuando empecé hablando de los últimos, eran los primeros, realmente es que esto es muy fuerte. O sea, va uno a coger todas las colas, imaginemos, la Unión Soviética además fue, y Cuba, todos los países socialistas de socialismo real, son países de enormes colas. Pues si se cumpliese el principio, tendrían que coger en cada cola y una vez que había 1000 personas, ¡pum!, situar a la 1000 en la primera y a la primera en la 1000. ¿Eso parece una broma? Pues no, no es ninguna broma, es lo que hacen. Entonces, ¿qué se sigue de ello? Un tremendo despilfarro energético. Es decir, se contraviene, es como pensar que el agua que llueve para arriba, por ejemplo, o que llueven ranas, cualquier tipo de cosa, ese amor por la fantasía. Pero cuidado, la novela gótica, que fue el género literario con más éxito del siglo XIX, estamos ahora otra vez con la novela negra, que es una variante de la novela gótica. Y el romántico se puede vestir con muchos trajes distintos, pero siempre hará valer la misma tesis de que, joder, qué rollo la realidad, qué tontería. O sea, es mucho más verídico el ideal, mucho más intenso, tiene más vida. Y tú dices, bueno, ¿qué llamas tu vida? Claramente no se trata de parámetros energéticos, ni de parámetros definibles en términos conceptuales. Bueno, es una especie de cosa así, un tarugo interno, que básicamente insiste en cuánto me gustará ver cómo se tuestan los sabios descreídos cuando le llegue el juicio. Porque otra de las cosas que tiene esta gente en común del principio al final es lo del juicio. No sé si te has dado cuenta. O sea, el juicio final está presente desde el principio y no se ha acabado. La gran cuestión es si se expropiará compensando o se expropiará sin compensaciones. Estos señores, los enemigos del comercio, los enemigos de la propiedad privada, pues claro, quieren expropiar sin compensaciones. ¿Qué pasa? Que se empobrecen. Eso es lo que ha pasado. Es decir, hemos visto 115 años de experiencias comunistas y ni una sola ha producido prosperidad. Es más, en el libro yo tengo la ventaja de, como he investigado tan en detalle, he descubierto que sí, ha habido 6 sectas comunistas norteamericanas religiosas, que están documentadas profusamente, que fueron muy prósperas y que dieron lugar a algunas de las más importantes multinacionales actuales. ¿Pero por qué? Porque fueron sectas comunistas instrumentales. Es decir, el comunismo no era un fin en sí, sino que decidieron poner todo en común porque se estaban muriendo de hambre y era dificilísimo. Acababan de llegar, eran iglesias de estas dissenter, iglesias separatistas, que acababan de llegar a Estados Unidos, y cómo salir adelante sin morirse de frío y de hambre. Pusieron todo en comunismo. Vivieron fantásticamente. Hubo otras tantas comunas, también en Estados Unidos, también en la misma época, basadas en intelectuales. Es decir, en el comunismo como fin en sí, la más importante fue la que fundó Owen, Nueva Armonía, que acabaron a tiros y a mordiscos unos con otros y muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque esto del último, el primero, ante todo, es un disparate energético. Es decir, es un planteamiento del agua como si no cayese por el plano inclinado. Al contrario, el agua tiene la característica de ascender los planos inclinados. ¿Y por qué? Pues porque esto es lo que manda la verdad, el espíritu y el ideal, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que con estas personas es un poco difícil mantener una conversación en términos silogísticos.
Antonio, me cuelo para hacer un comentario respecto a esto. Yo creo que esta gente, aunque pretende ser descriptiva y científica, simplemente está haciendo marketing, es decir, está vendiendo su mensaje, vendiendo su proyecto, y obviamente no se lo va a vender a los satisfechos, a los dominantes, cuando lo que vendes es revolución. Entonces les tienes que decir a las masas empobrecidas, vosotros que sois los últimos, en mi sistema seréis los primeros, a ver si así cuela el mensaje. Claro, y entonces pasó lo que pasó, que al año de estar Lenin en el poder, él había llegado diciendo que la jornada era de 6 horas y lo que impuso fue la jornada de 14 y el reclutamiento militar industrial obligatorio. Pero este tipo de cosas, bueno, lo que podríamos llamar en general la coherencia, que es el orden silogístico. Pues si te fijas, la coherencia te prohíbe extraer una proposición universal de una proposición particular. Te prohíbe plantear como negativa una cosa que tú has previamente planteado como afirmativa. Eso es lo que se llama la cantidad y la cualidad en los juicios, y eso es lo que articula el principio de la consecuencia. La conciencia infeliz esta, que se opone al comercio, evidentemente no es partidaria del principio de la consecuencia. O sea, no puede coexistir con él. Pero al no coexistir con el principio de la consecuencia, tampoco puede coexistir con lo que promete, que es un mínimo de prosperidad. La gran experiencia, el gran disgusto de los últimos 100 años, ha sido comprobar que en 80 casos diferentes, con principios, o sea, con fundamentos diferentes, los 80 casos han acabado en bancarrota. Aunque esta postura es la que ha empezado anticipando la bancarrota del capitalismo. O sea, el capitalismo está en bancarrota. Muy bien, vale, pues creamos la solución. Ah, qué casualidad. Hemos hecho 80 ensayos y los 80 han salido en bancarrota. ¿Qué vamos a hacer? Buenas noches. Yo quisiera manifestarle... a mí me deja perplejo su como amante de la libertad, que haga esa defensa tan cerrada que hace del Estado. Es decir, que no hago defensa del Estado, simplemente digo que el Estado es inocente. Y bueno, yo quería ponerlo en duda. Quiero decir, la experiencia demuestra que el Estado se fundamenta sobre la base de la coacción y de la violencia. O sea, si en algún momento ha podido ser una institución... El gobierno. Los Estados, para acometer las empresas, como son, por ejemplo, las que se han arrogado los últimos 100 y pico años desde que Bismarck inventó la socialdemocracia, para poder prestar los servicios que supuestamente le son inherentes, necesita el uso exclusivo y monopolístico de la coacción y de la violencia. Todos hemos comprobado en los últimos años que todas las atribuciones y todo lo que hace el Estado siempre va en perjuicio del ciudadano. Entonces, no entiendo, y la pregunta que le hago, no entiendo que un defensor como usted de la libertad no pueda concebir otra forma de coexistencia sin la existencia del Estado. Estatal, sí, yo me imagino muchas y creo que usted me imagino que conocerá también más de una. Sí, pero fíjese usted que el Estado que para usted es un sujeto real. Yo, claro, considero que no es un sujeto real, o sea, no es un cuerpo físico. Y si le atribuye usted al Estado, por ejemplo, como inconveniente ser el monopolio de la violencia, eso es el núcleo de la sociología weberiana, es la definición que da Weber del Estado, dice, es el titular de la violencia, de la única violencia legítima. Usted está pensando que el Estado tiene algún tipo de entidad, y el Estado no tiene más entidad que la que tiene la sintaxis, el dinero, la ciencia. El Estado es una institución. Los gobiernos son personas. Y entonces a los gobiernos se les pueden pedir cuentas. El Estado es tan inocente como el dinero. ¿Usted estaría en contra del dinero? Yo estoy a favor, como que según y cómo, quiero decir... O, por ejemplo, de la religión. La religión es una institución también de esa índole. O sea, es decir, tenemos que pasar de la religión, es algo parecido a tenemos que pasar del Estado. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Todo con el Estado, nada contra el Estado? ¿Como Mussolini?
Pues bueno, si le parece a usted esa fórmula, yo lo que digo es que pegarse con el Estado es como pegarse con el capital. Por ejemplo, Marx está como la piñata, el juego ese mexicano que se pone ahí un antifaz y coge una garrota y entonces hay que pegarle a la piñata. El capital, en el sentido de Marx, no existe. Monsieur le capital, como lo llama él, y Madame la renta de la tierra, esas son las dos formulaciones, son seres imaginarios, son seres patético-enfáticos. El Estado, en el sentido de Rothbard, es un ser patético-enfático, inexistente. Si lo analizamos en términos conceptuales, tiene tanta culpa de las cosas como, insisto, la ciencia, la sintaxis o el dinero, de cómo se habla, de cuál es la situación financiera de un país o qué pase, si hay o no matanzas religiosas en él. Yo creo que hay que distinguir muy cuidadosamente las sustancias, y el Estado no es una sustancia, y las no sustancias, o sea, el individuo es una sustancia. O sea, yo diría que el universo entero, el cosmos, tanto el micro como el macro, pivotan sobre la individualidad, que yo definiría como soledad última. Eso es físico. Físico no en el sentido de la física inerte de Newton, sino físico en el sentido de fuente de movimiento, fuente de vida. El Estado no está vivo, el dinero tampoco, la sintaxis tampoco, la ciencia tampoco, la academia tampoco. En cambio, los gobiernos, los individuos, por las bolsas, por supuesto que se trata de sustancias ontológicamente, en sentido ontológico. Entonces, echarle la culpa al Estado es ponerse a pegar palos como los de Marx al capital. Ese capital de Marx no existe. Hay un sistema, digamos, de cooperación general, ¿no?, de supercooperación, que es lo que podemos llamar sistema capitalista, pero no existe. Monsieur le capital no existe. Monsieur l'État tampoco, a mi juicio. Y fíjese que el que más se ha acercado a decir que sí existía era Hobbes. Yo he traducido el Leviatán de Hobbes hace muchos años, pero es un pollo enorme. Y sin embargo, Hobbes acaba, después de una larga autodeliberación, llegando a la conclusión de que no, que el Estado no, que el Leviatán en realidad es el monarca, que vuelve a ser una sustancia física, una sustancia ontológica. Creo que es el Estado, defínalo. El Estado, pues bueno, se puede definir como el límite institucional al egoísmo subjetivo. ¿Cuándo cree que terminará la Guerra Civil Española? Pues difícil, porque ha habido 3 guerras carlistas y la civil hemos tenido 4 guerras civiles en un siglo. Claro, siguen odiando, sigue el mismo sentimiento de cómo me alegraré de que te mueras, eso, ojalá te mueras, eso claro, sigue igual de vigente que entonces, ¿eh? A Calvo Sotelo le pegaron 2 tiros el 15 de julio. 4 tiros le metieron en la nuca, lo dejaron tirado en una cuneta y a la mañana siguiente cuando lo encontraron en Cortes dijeron, bueno, es que ese gusano lo hemos fulminado. Vamos a imaginar que ahora se coge a Rubalcaba. Lo encontramos cosido a balazos en una cuneta y se levantan los diputados del PP a decir, ya era hora, ese gusano ya lo hemos fulminado. Vale. Pues ahí se nota hasta qué punto hemos progresado, que eso ya no pasa. Vamos a ver si vuelve a pasar, porque si la economía sigue yendo mal, la solución más normal será el Frente Popular. Es decir, será una política frente populista, muy peligrosa. Pero eso va a depender del estado de cosas económico. Y eso va a depender también del nivel de competencia y efectividad de que sean capaces los trabajadores españoles, es decir, el rendimiento práctico que en cada una de las ramas de la actividad seamos capaces de producir. Hola, buenas noches. Antes, cuando citó a Rusia y su demografía como en un sistema totalitario
había ido decreciendo la población, Sí. mientras que en Inglaterra de 10 millones se pasa a 60, Ujú. en un sistema liberal de Ujú. costumbres, Sí. pues nos queda el futuro. Rusia sigue decreciendo y ahora Inglaterra empieza a decrecer, lo mismo que toda Europa, en nombre de estas, no diría costumbres, porque es un poco contradictorio liberales, costumbres liberales no, porque la costumbre es más bien conservadora, pero dentro de los hábitos de vida que se fomentan en Occidente en nombre de la libertad, Europa se está convirtiendo en un continente envejecido, la Europa socialdemócrata. Y entonces esto nos hace plantearnos por qué está sucediendo esto o si es que la libertad se ha desvinculado de la realidad o de la verdad y entonces por dónde puede llevarnos. Esto... Uy, lo que pasa es que ya han metido muchas cosas. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se puede desvincular la realidad de la verdad? Claro. Me parece imposible. No, imposible. Es que lo he dicho como sinónimo, realidad y verdad. Lo he dicho como Sí, sinónimo, claro. no como algo diferente, sino si el liberalismo se está desvinculando, digamos, de la realidad, que es tanto como decir de la verdad. Bueno, es que una rama, la que estábamos hablando, la de Rothbard, la del 100%, que se podía considerar doctrinaria o maximalista, ahí entonces se puede poner en duda que se confunda el liberal con el conservador. O sea que cuando, a mi modo de ver, el comunismo es la posición conservadora paradigmática y tiene, pues claro, como hermano o casi hermano gemelo al conservador político tradicional, que lo que es un ultramonárquico, es decir, porque tienen la misma fascinación por la autoridad incondicional y por el dogma. O sea, tienen textos revelados. El liberal no. El liberal se distingue del conservador en que no teme el cambio, pero tampoco está dispuesto a aceptar cualquier cambio. O sea, digamos que al liberal en principio solo le puede convencer un silogismo bien construido, es decir, donde ni por la cantidad ni por la cualidad de los juicios se está incurriendo en sofisma. Yo quisiera terminar el tomo 3 con 2 o 3 silogismos bien organizados sobre la cuestión, porque claro, silogismo no es más que la concatenación de premisas, y cada una de las premisas tiene que ser congruente. O sea, si decimos esto es esto, pues eso es una premisa, ¿no? A mí me gustaría terminar así. El liberalismo, sobre todo en épocas de gran triunfo, de triunfo incondicional, como el que tenemos ahora del sistema capitalista, tiende a hacerse conservador y entonces a olvidar sus propias raíces, a mi juicio. Y yo no lo estoy diciendo en abstracto, lo estoy diciendo pensando en la obra concreta de Rothbard. A mí me parece que ese señor es conservador, para empezar, por la ignorancia. Vamos, ¿identificas conservador con ignorancia? En parte sí, el conservador es que no le interesa. El conservador tiene textos revelados. ¿Cómo va a investigar si tiene escrituras reveladas? Bueno, digo porque actualmente hay personas que se definen liberal conservadoras, contradicción en los términos. Claro, es un poquito. Sí, pero por ejemplo Hayek en algún momento, o por ejemplo Margaret Thatcher, o por ejemplo Esperanza Aguirre. Entonces, yo pienso que esto lo hacen en el sentido de que ser conservador no quiere decir ser inmovilista, sino conservar lo que hay que conservar y cambiar lo que hay que cambiar. No, pero cuando decimos conservador queremos decir inmovilista. Inmovilista, entonces Claro. lo identificas con inmovilista, Claro. vaya. Entonces ya está aclarado. Bueno, es que inmovilista tiene que ser el que tiene textos sagrados. El que tiene verdad revelada no tiene más remedio que ser inmovilista. En realidad es lo mismo, o sea, es un contrasentido. Y yo no he visto nunca ningún conservador que no tenga su dogma. Sí, pues hay científicos que empezaron con una hipótesis intentando probarla y al final ellos mismos, cuando la realidad se oponía, acabaron cambiando. Pues entonces eso se no puede decir que cuando la realidad se impone, el conservador, si es honrado consigo mismo, también puede cambiar. Claro. Digamos, siempre que respetemos la realidad, Claro. siempre que vayamos a ella sin prejuicios,
yo creo que somos liberales. Bueno, la otra pregunta que quería yo hacer, no sé si... es que cuando se hablaba del Estado, el Estado no es nada, efectivamente, lo que hay son personas, sustancias, pero el Estado es una estructura y el Estado y esa estructura tiene un funcionamiento. Esa estructura la llenan personas, claro. Y esas personas pueden introducir una cierta inercia que se van pasando de unas a otras y que nadie es capaz de... Y entonces, si hablamos ya de la estructura de poder, esa estructura llenada por personas que tienen el poder, van pasando el poder. De ahí que digamos tantas veces, bueno, se han ido unos y vienen a los otros y todo sigue igual. La estructura de poder sigue igual. No, porque fíjese que la estructura antigua de poder estaba basada en personas que ya lo tenían. Bueno, y ahora ha venido la clase política precisamente para, a través del Estado, a través de cumplir funciones estatales, adquirir esa propiedad y ese poder que no tenían. O sea, ahora no nos encontramos con una casta de gobernantes, nos encontramos con una auténtica clase política, que es completamente distinto. Y entonces, claro, tenemos que entenderlo en términos sociológicos, no psicológicos. Aquí empieza a ser diferente la conducta, digamos, intencional de cada miembro del comportamiento conjunto de esos individuos, que tienen unos intereses de conservación muy definidos. Y claro, los intereses de conservación muy definidos, qué casualidad, no podían por menos de pasar por una bendición del pobre espíritu. Por ejemplo, es curioso que a las mujeres de la limpieza de los ministerios se les pide saber inglés, pero no al presidente del gobierno. Antonio, tenemos dos preguntas más pedidas. Sí, vámonos, si aguantas seguir, no, pero al menos esas dos que tenemos concedidas y luego lo dejamos, ¿vale? No me iba para algo, así que si va otro antes, pero Vamos a ver, bueno, gracias, don Antonio. Bueno, a propósito de la verdad, ¿no? Cuando el compañero decía que bueno, que el científico busca la verdad y usted le corregía realidad, y yo le recordaba a usted y sus palabras de pequeño leyendo la biblioteca de su padre el criterio de Balmes, ¿no? Diciendo la verdad es la realidad de las cosas, ¿no? O sea que queda ahí la... Bueno, por otro lado, y ahora enlazo con Hume, ¿no? Al que usted dudo que descubriese, bueno... El amor de mi vejez. Cuando viajaba hacia allá, ¿no? Para las 60 semanas en el trópico, en el 2000 y demás, ¿no? Gracias. Bueno, en fin, poder recorrer todos sus textos, gracias por todos ellos, por el de Physis Apolis, ¿no? Que espero que si no tiene inconveniente me firme ahora y demás. Bueno, entonces Hume en su autobiografía, ¿no? Cuando hay unos 3 meses antes de morir, dice: lo que más agradezco a la vida es haber tenido este espíritu que me permite ver en todos los problemas siempre el lado positivo de las cosas, y esto vale mucho más que haber heredado una pensión vitalicia de 10.000 libras anuales, ¿no? Dice él. Y añade usted, en el pienso, luego existo, mis amigos son invariablemente personas que tienen lo que han dado y les admiro por su capacidad para pedir, por su capacidad para dar y por su economía en el pedir. Es decir, la generosidad. Y digo yo, aristotélica, ¿no? Como virtud suprema. Entonces, y termino, bueno, ¿cómo concilia usted la generosidad y lo magnánimo, ¿no? Micros neuma, los pobres de espíritu, y los magnánimos, ¿no? Con la libertad y a la vez, como su gran amigo Moya, demócratas radicales se defienden ustedes. ¿Cómo conciliar todo esto con su capacidad? Y decir, bueno, pues en la democracia cortamos por lo sano y cada 4 años todos podemos votar y la opinión de cada uno pues vale lo mismo la mía, que soy un joven que no sabe absolutamente nada, con la suya, que lleva toda la vida dedicada al estudio. Pues sí, pero es que por eso de que las rectas mienten y toda la verdad es curva, o sea, porque el destino de lo inmediato es ser abolido, que decía el maestro Hegel, el destino de todo lo inmediato es ser abolido, hemos usado la democracia como mal menor. Y debemos seguir considerándola en ese sentido. Yo por lo menos la considero así. Pero creo que el evento más estimulante en el último 20 o 30 años ha sido
Internet y la posibilidad de democracia directa, mientras la población siga siendo tan taruga como y tan soportando, tan, digamos, tan poco corajuda, pues va a ser difícil que utilice la democracia directa para cosas distintas como, pues no voy a pagar impuestos, estupideces de ese calibre, incoherencias de ese nivel. Pero a pesar de todo ya está dado el instrumento para que las personas gobiernen a el aparato público. La gran cuestión que no hemos tocado, por cierto, en todo este rato, es hasta qué punto en la esfera pública y la esfera privada no son incompatibles. Al contrario, son necesariamente compatibles. Lo que pasa es que en cada momento del tiempo y en cada lugar esa compatibilidad adquiere unos rasgos definidos, particulares que, por cierto, nunca son, digamos, lo perfecto. O sea, siempre es un mal menor lo que se está consiguiendo. A mi entender, la democracia directa se ha puesto en marcha y es imparable.